A continuación, Comunidad Mujer Virtuosa. Mujeres valientes son incontables, pero tú las superas a todas. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presenta su programa, Mujer de carácter más preciosa que una perla. Hola, hola. Qué bueno, qué alegría que estamos nuevamente hoy compartiendo con ustedes. Esperamos que pues sea de bendición este programa como siempre y que todos en casa lo podamos compartir o ver en familia, ya que todos los temas son familiares. Así que vamos a pedirle a nuestro buen Jesús que nos guíe, que nos ilumine con su espíritu para que esta palabra que vamos a compartir el día de hoy pues sea de bendición para cada uno de nosotros en nuestros hogares. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que está entre nosotros, hoy y siempre. Amén. Bueno, vamos entonces hoy como siempre a hablar de cosas de la vida diaria, ¿verdad? Cosas que nos suceden a nivel personal, nos suceden a nivel familiar, nos suceden a nivel social, espiritual. Y entonces por eso es que es importante tocar temas que son trascendentes en nuestra vida. Y hoy pues el Señor nos va a hablar a través de un tema maravilloso que todos lo conocemos, lo hemos escuchado, pero que de repente no le hemos puesto la atención que se merece. Y es una palabra que lleva 6 letras y es el perdón. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de perdón? Y cuando hablamos de perdón, podríamos hablar de sanidad, de paz, de alegría, de gozo, de vivir más, de vivir libre de enfermedades, de vivir más sano, de vivir con tanta alegría en nuestro corazón. Porque en esas pocas letras que contiene la palabra perdón está encerrado grandes secretos para la vida. Y no solamente que lo digamos por experiencia, sino que está incluso en el manual de vida, que es la palabra de Dios para quienes creemos y confiamos y esperamos que a través de la palabra nosotros podamos encontrar respuesta a cada necesidad de nuestra vida. Qué bonito que alguien nos diga, mira, tenés tal necesidad, ahí lo vas a encontrar. Tenés tal problema, ahí lo vas a solucionar. Tenés cualquier duda, ahí lo vas a encontrar. Qué importante es eso. Fíjense que leyendo la historia de una persona, de un anciano, él era pues ya no vive hace muchos años, pero era un anciano muy sabio. Él era líder o dirigente de una congregación cristiana, pero para su equipo, para su congregación, era una de las personas más sabias. Y era una persona tan tranquila, pero cuando hablaba, pues sus palabras realmente impactaban. Porque a veces esperamos que alguien sea como muy efusivo, que hable con una dicción perfecta y entonces esa persona pues atrae, pero él atraía con su pasividad. Pero en él había un gran secreto y era una persona que siempre perdonaba. Pero no solamente lo practicaba él, sino que eso lo transmitía a su equipo, a su congregación. Y me llamó mucho la atención unas palabras que él escribió ahí en su historia, que dice, no dejes que los viejos resentimientos te cambien el alma, la afecten desde dentro y dañando lo que es el amor
y la vida. Imagínense lo que escribe esta persona, ¿verdad? Que a través de nosotros dejar que no se aniden resentimientos en nuestro corazón, pues nos va a cambiar la vida. Y lo leo de nuevo, dice, no dejes que los viejos resentimientos te cambien el alma, la afecten dentro de tu fondo, su amor, dentro del fondo, el amor y la vida. O sea, que en nuestro interior, nosotros, desde el fondo del alma, nosotros podemos emanar vida, emanar amor. Pero si el alma está dañada, pues ¿qué vamos a transmitir? ¿Qué vamos a emanar? Y alguien que alimenta esos resentimientos en su corazón no puede transmitir alegría, no puede transmitir paz, no puede transmitir gozo, porque lo que emana es resentimiento, enojo. E inmediatamente cuando vemos a alguien podemos detectar si aquella persona pues maneja algún grado de enojo, de resentimiento, porque lo exterioriza, y lo exterioriza aún en su trabajo. Muchas veces nos hemos topado con que vamos a algún establecimiento, vamos a una empresa y hay una persona que de repente, ¿en qué le puedo servir? ¿Algo más? Pero ese algo más, así como que, bueno, lo tengo que decir, porque es una norma de la empresa que yo diga en qué le puedo servir. Pero ese en qué le puedo servir sería diferente si la persona lo que expresa sea amor a lo que está haciendo. Pero una persona que te dice en qué le puedo servir, pero como, pues ni modo, ¿verdad? Estoy aquí, voy a ganar, pero no es lo que yo quiero. Entonces, si vamos a nosotros a interiorizar y podíamos platicar un momento con esa persona y preguntarle, mire, pues gracias por su atención, pero yo siento que usted no está siendo muy amable porque tal vez tiene alguna dificultad. Uno quisiera en determinado momento pues hacer esa observación. Entonces vemos que perdonar no es fácil. ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros hacemos algo, dañamos a alguien, ofendemos a alguien, pues casi siempre como que se nos tiende a olvidar. Pero eso sí, no nos vayan a hacer nada a nosotros, una mala mirada, un mal gesto, porque entonces eso sí queda ahí grabado. Y por eso, ¿qué razón tenía esta persona de decir que no anidemos resentimientos en nuestro corazón? Porque cuando nosotros anidamos el daño que nos han hecho, las ofensas, las críticas, todo lo que ha sido en contra nuestra, eso sí lo guardamos como en un cofrecito y eso nadie lo puede tocar. Pero se nos olvida lo que nosotros hemos hecho a los demás. Y no precisamente a la persona que nos está ofendiendo. Posiblemente si fuéramos un poquito más analíticos y podríamos decir, bueno, así como yo ofendí o le hice tal daño a aquella persona o muchas veces a la persona que está más cerca, así me siento yo con lo que me hicieron en este momento. Entonces, una de las formas de que nos cueste menos perdonar es recordar el daño que nosotros hemos hecho a los demás. Y entonces cuando nosotros analizamos y somos conscientes de qué le hemos hecho a los demás, entonces no somos tan críticos, no somos tan jueces, a veces hasta injustos, ¿verdad? O jueces que dan la pena de muerte, pero la pena de muerte espiritual o emocional. No somos tan críticos, tan señaladores cuando analizamos a cuántas personas hemos ofendido. Y yo quiero invitarte el día de hoy
que en lo que estamos platicando vayamos pensando a cuántas personas yo le he hecho daño, a cuántas personas yo le he criticado y le he hecho quedar mal ante otras personas. Y ella de repente se dio cuenta y me dice, ¿cómo es posible que siendo tu amiga o tu amigo o tu hermano o tu esposa, tú me hayas puesto en ese lugar? Entonces pensemos a cuántas personas nosotros hemos señalado, criticado, ofendido. Y muchas veces hasta hemos calumniado con cosas que ni son reales. Entonces, si hacemos esa evaluación, cuando alguien venga y nos ofenda, vamos a ser menos duros. Hay casos que duelen, ¿verdad? Caso por ejemplo, de alguna pareja o de algún matrimonio, porque realmente los problemas más graves son a nivel pareja o padres e hijos. Pero cuando hablamos de familia es donde empieza realmente la formación de una sociedad, porque la familia es el eje de la sociedad y ahí es donde se dan los peores problemas de falta de perdón. Y vamos a poner un ejemplo de alguien vamos a poner el ejemplo de una persona que, bueno, le fue fiel a su pareja, y de repente pues piensa que mejor es estar con alguien más y decide pues divorciarse. Y bueno, le hace creer a su pareja que se quiere divorciar porque no se lleva bien con ella. Pero no es cierto. Esta persona se quiere divorciar porque ya encontró otra persona. Y eso no es un caso, son miles y miles de casos que vemos de esta manera. Y viene la pareja y dice, bueno, pues si tú quieres, pues nos divorciamos. Y entonces resulta que al final, pues de repente no le funcionó con esa segunda pareja, con esa segunda prueba. Y entonces como que, bueno, entonces vuelvo ahora a hacerle creer a la otra persona que pues sí quiero seguir con ella. En primer lugar, se está jugando con sentimientos. Pero viene la pareja y dice, bueno, ella me jugó mal o él me jugó mal, ahora lo voy a hacer yo. Y entonces viene la persona y dice, es que no te lo puedo perdonar. Porque mira, me fuiste infiel. Pero aquella persona no se recuerda de que lo mismo le hizo a su pareja. Y viene esto a mí por tantos casos que uno ve día a día con esta situación que se repite y se repite y se repite. ¿Y saben qué es lo triste? Que los niños o los hijos grandes o los adolescentes son los que sufren las consecuencias de una falta de perdón. Y entonces vemos que cuando Jesús nos habla en su palabra, Él es bien específico, que nos ofrece a nosotros bendición, nos ofrece una compensación a nivel, a todo nivel, a nivel emocional, físico, una vida plena si nosotros perdonamos. Y quiero ir a la palabra de Dios en San Mateo 6:14. Y dice la palabra del Señor, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vemos que Jesús es bien específico. Y entonces nosotros sí queremos recibir las bendiciones, queremos que todo lo que nosotros pedimos venga a nosotros. Y a veces hasta le reclamamos a Dios
le reclamamos a Jesús porque no nos ha hecho tal o cual milagro o porque no ha ordenado o no ha hecho que las cosas caminen bien en nuestra vida. Pero es cuando nosotros olvidamos de que hay algo pendiente, hay una cuenta pendiente. Y por eso el Señor dice, pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Y entonces cuando todavía no hemos hecho esa conciliación, esa reconciliación con Dios, nosotros andamos cargando con ese pecado que no nos trae bendición, sino que trae bendición, trae maldición, y a veces las personas no se explican por qué hay enfermedades incluso que le atormentan, que le atacan, y es porque hay una cuenta pendiente. Hay una falta de perdón en su vida que la tiene que sanar para poder ser libre de ese yugo que hasta trae enfermedad. Vamos a compartir cómo nosotros podemos hacer que nuestro ser interior reconozca y se dé cuenta de qué es lo que tiene que hacer para perdonar, para que sea más fácil el perdón. Y vamos a compartir 7 pasos para poder perdonar más fácil. Y uno de ellos es identificar tu dolor, o sea, qué es lo que te duele, qué te lastima, qué te hizo daño. Entonces, cuando tú regresas a ese pasado, a ese momento donde te causó el dolor, ya identificaste tu dolor. Porque a veces hay tantas cosas que decimos, es que no sé qué es lo que a mí me tiene amargada, pero hay algo en tu vida que posiblemente no has identificado. Luego es importante reconocer las emociones que te causan ese dolor. O sea, ¿qué es? ¿Es tristeza? ¿Es depresión? ¿Es soledad? ¿Es amargura? ¿Qué es lo que tú exteriorizas? Eso te identifica, te hace pensar que hay algo mal en ti y que puede ser ese resentimiento que vas cargando desde hace tantos años. O desde hace tantos días, o fue ayer, o qué sé yo. Luego, perdónate a ti mismo y deja ir el pasado. Cuando nosotros a veces no permitimos que eso que nos hace daño siga afectando nuestra vida, es porque no nos perdonamos a nosotros mismos. Y a veces el perdonarse a sí mismo no significa solo decir ya me perdono, no, es identificar. Muchas veces la culpabilidad hace que una persona no se perdone. Como el caso que poníamos anteriormente, o tantos casos, ¿verdad? Que cuando se comete un error, la persona que lo comete, pues se queda callada. Pero cuando la otra persona comete un error, empieza a señalarle y a criticarle y a juzgarle. Y entonces viene la otra persona y le sigue el juego y se siente culpable. Y dice, es que yo cometí tal error. Es que yo no me perdono que cometí tal error. Y entonces, ¿qué logró el enemigo? Logró sembrar en aquella persona un sentido de culpabilidad. Y esa culpabilidad le trae amargura, frustración, desilusión. Entonces es necesario perdonarte a ti mismo. Bueno, ya la regué. Y ya le pedí perdón a Dios, ya me arrepentí. Ahí se acabó. Porque tú sigues cargando con esa culpa y la otra persona, bien, gracias. Feliz de la vida. Pero como el diablo sembró ese espíritu de duda, la duda mata, la duda desanima, frustra, desanima. Fíjense que la duda es capaz de producir enfermedades, porque la persona entra en una confusión, en una frustración, y esa frustración le puede traer una depresión.
porque no se siente libre. Entonces hay que perdonarte a ti mismo y dejar ir el pasado. Este punto es bien importante, ser empático. Esto tiene que ver con lo que platicamos al principio. Ser empático, comprender a la otra persona que cometió un error, pero yo también lo cometí. Entonces me pongo en sus zapatos y entonces yo ahí me siento pues más amorosa, más comprensiva, más perdonadora, porque estoy sintiendo lo que esa persona está sintiendo. Entonces cuando soy empático, me pongo en el lugar del otro, me cuesta menos perdonar. Pero cuando me pongo en el papel de juez, y como dice Jesús, no miren la paja en el ojo ajeno, sino miren la viga que ustedes tienen en el ojo. Es exactamente esto. Esto es ser empático. Y el quinto paso es perdonar incondicionalmente. Cuando perdonamos, pero ponemos condiciones, entonces no estamos perdonando. Porque estamos poniendo un listado de requisitos para que a mí se me pueda olvidar. Si perdono incondicionalmente, es que acepto que la persona se equivocó, que me ofendió, que me lastimó, pero lo dejo ir, porque esta persona pues con quien tiene que ponerse a cuentas es con el Señor, no conmigo. Y entonces cuando perdono incondicionalmente, me dejo libre para poder darle libertad a la otra persona y que ella experimente que verdaderamente hubo un perdón de mi parte. Y luego ser agradecido. Ese es el sexto paso. Cuando nosotros somos agradecidos, nos cuesta perdonar menos. Y ahí viene de lo que habla Jesús en su palabra. Porque ahí viene la gratitud en el versículo 15, porque dice, pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Entonces, cuando yo me siento perdonado, hay gratitud en mí. Señor, gracias, porque yo sé que al tomar hoy la decisión de perdonar, tú me estás perdonando. Por eso te agradezco, Señor, porque me estás devolviendo la vida, me estás devolviendo la paz, la salud, y me estás devolviendo sobre todo el sentirme de regreso en tus manos, porque sé que tú me has limpiado de todo aquello y has permitido que yo regrese a ti. Esa es una razón y un motivo enorme para nosotros ser agradecidos por sentirnos perdonados. Dígame usted si no es cierto que cuando uno lleva una carga por un rencor, un resentimiento, y aquella persona te dice, ya, olvídate, te perdono, pero te perdono de corazón, y te da un abrazo, nos sentimos liberados completamente. Y esa es una razón para agradecer. Y lo último, el séptimo paso es el broche de oro, porque nosotros a través de perdonar volvemos a amar. Cuando tú perdonas, amas nuevamente y das la oportunidad de que te amen, porque muchas veces el problema es que no nos damos la oportunidad de que nos amen porque no hemos dejado ir esa culpabilidad. Pero cuando tú te sientes perdonado y perdonas, hay que volver a amar, hay que volver a querer. Y para ir terminando, quiero mencionar algunas
enfermedades que son por falta de perdón. Lamentablemente tenemos un espacio corto para poder nosotros profundizar un poquito en cada enfermedad, pero vamos a mencionar 5, ¿verdad? La ansiedad, para que cada uno de nosotros vayamos analizando, ¿por qué me siento tan ansiosa? Puede ser una falta de perdón. La depresión, que ya lo platicábamos, que definitivamente la falta de perdón trae como consecuencia un montón de manifestaciones que nos llevan a la depresión. El neurotismo, ¿verdad? O sea, personas que son neuróticas, que siempre viven eléctricas, que no se les puede hablar. Esas personas tienen un problema de nerviosismo demasiado alterado, y puede ser porque ella tampoco puede ser libre, que carga una opresión tan grande que pues va a desembocar en su sistema nervioso. El estrés también es una consecuencia. Muchas veces, no estamos diciendo que siempre, pero muchas veces el estrés también tiene que ver con esa falta de perdón. Y por último, pues vemos que nosotros también, una persona que no perdona puede caer en baja autoestima, porque no se siente valorada, no se siente perdonada, y como su resentimiento, su odio, su rencor no lo ha podido sanar, pues esta persona cae en baja autoestima, porque es una manera de como es una forma de nosotros a veces poder llenar algún vacío, y porque a través de la baja autoestima las personas empiezan a vestirse exageradamente para llamar la atención, a comer demasiado, a arreglarse demasiado exagerado, o a ser demasiado amable, pero no lo siente, y es porque en su interior pues está llenando un vacío. Y ese vacío es muchas veces esa falta de sentirse perdonado, porque dice, bueno, pues ahora me voy a vengar y voy a hacer esto y voy a hacer el otro, pero no lo siente. Es porque no se siente perdonado o no ha podido perdonar. Que cada uno de nosotros el día de hoy podamos interiorizar por un momento y pues hacer ese autoanálisis. ¿Tengo algo que perdonar, o a alguien le tengo que perdonar algo? Hoy es el día en que decido ya no seguir enferma o enfermo, sino que liberarme a través de perdonar. Y el último paso que vamos a agregar es esa reconciliación con Dios, que para nosotros los católicos, cristianos católicos, se llama reconciliación. Y no solamente la reconciliación conmigo mismo y con los demás, sino que especialmente recibir esa reconciliación que viene de Dios con el perdón, como lo dice su palabra, a través de la reconciliación, o sea, del sacramento en sí. Nosotros podemos ser libres completamente de la falta de perdón y recibir el perdón. Que el Señor les bendiga, que Jesús toque nuestros corazones y nos lleve a encontrar a quién tenemos que perdonar, o especialmente si tengo que perdonarme a mí misma o a mí mismo. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el siguiente programa. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presentó su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla.